Caldo de pollo. ¿A cuántos les gusta el caldo de pollo? Levanten su mano, por favor. Bueno, ¿eso comieron hoy? ¿Caldo de pollo? Y ayer. Este es un alimento que hoy ya forma parte de los que podría decir me gustan, pero durante muchos años resulta que no. Todo lo contrario. Y si algún platillo me parecía especialmente digno de hacerlo a un lado a la hora de que mi mamá servía en la casa paterna la comida, era precisamente el caldo de pollo. Sin embargo, llegó un momento, hace cosa de 20 años ya, en que la historia cambió. Y cambió por la intervención divina. Y alguien podría pensar, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tan obra divina se puede considerar el hecho de que a un hombre le guste el caldo de pollo que antes no le gustaba? Pues les cuento, hace 20 años, habiendo recién conocido al Señor hacía muy poco tiempo, cosa de un año, el Señor de alguna forma comenzó a tratar con mi vida, empezó a tratar conmigo y me llevó hasta una tierra extraña donde yo no tenía pues nada ni a nadie, nada ni a nadie, hasta una tierra en la que una sola persona no era conocida mía, la tierra en la cual ahora vivo junto a ustedes, en esta querida Culiacán a la que llegué hace 20 años y donde por los buenos oficios, por el buen corazón de una hermana movida a misericordia, fui llevado a comer todos los días a una pequeña fonda en la cual esta hermana pues me llevó, me presentó y les dijo, plena de valor, denle todo lo que pida de comer. Él va a estar viniendo aquí a desayunar, a comer o a cenar. Lo que pida, denle. Yo vendré cada semana y les pagaré todo, como aquel samaritano, ¿verdad? De la historia, ¿se acuerda? La historia que contó Jesús del buen samaritano que llevó a aquel herido a un mesón y dijo, todo lo que necesite, denle y yo cuando regrese se los pagaré. Pues yo fui receptor de un beneficio como ese. ¿Y sabe cuál era el platillo más común que servían en aquella fonda a la que yo tenía por necesidad que ir a comer todos los días? Caldo de pollo. Y cada tarde a la hora que me sentaba frente al plato de caldo de pollo, pues recordaba que Dios lo había hecho otra vez, que me había dado de comer de nuevo en medio de un desierto en el que pues no parecía haber nada más que la gloriosa provisión de Dios. Y desde entonces créame que le entramos al caldo de pollo con singular alegría, así tenga los odiados chayotes de mi infancia o las zanahorias cocidas o las calabacitas verdes ahí en el caldo. ¿Qué necesita un hombre que tiene hambre? ¿Dinero? No. ¿Fama? Tampoco. ¿Reconocimiento? ¿Aplauso? No. ¿Una buena ropa y unos buenos zapatos y un buen automóvil? No. Un hombre que tiene hambre necesita alimento. Un hombre que tiene hambre no necesita acciones en la bolsa, necesita comida. Y la historia que hoy vamos a revisar no solamente es de un pueblo saliendo de un país donde eran esclavos, sino la de nosotros mismos como pueblo de Dios que salimos de la esclavitud al pecado y fuimos traídos al reino del amado Hijo de Dios. Un pueblo que llegado el momento, y este es el momento en el relato en Éxodo 16, llegó a tener hambre. Usted se acuerda, el pueblo de Israel salió por mano poderosa de Egipto. Dios abrió el mar y a través de él en seco el pueblo pasó al otro lado, huyendo de sus perseguidores los egipcios. Dios cerró el mar y los perseguidores quedaron todos muertos entre las aguas y el pueblo hizo fiesta con gran alegría. Y luego, recién lo estudiamos la última vez, vimos cómo tuvieron sed y aunque en un principio
se quejaron con amargura de la sed que tenían porque llegaron a un lugar donde las aguas no eran potables, no era posible beberlas. Luego el Señor les concedió un nuevo milagro. Hizo a Moisés ver un tronco por ahí, un madero, le indicó que lo echara a las aguas y las aguas se sanearon, y ahí Dios se dio a conocer como proveedor y sanador de su pueblo, y sació la sed de los suyos, aunque estos primero se quejaron con amargura de no tener agua antes que hacer lo que tenían que hacer, y que finalmente Moisés hizo por ellos, que fue clamar a Dios. Y entonces Dios les dio la salida, les dio la respuesta, les dio las aguas. Pues ahora falta la comida. Normalmente el agua es más necesaria que la comida, y por supuesto el agua se acaba primero y es más vital que el alimento. Y dice Éxodo 16:1, y ahí es donde vamos a empezar a leer esta noche, lo siguiente. Ojalá lo pueda usted leer si trae, la mayoría ya veo que trae la Biblia en su dispositivo móvil. Esto facilita que usted le cambie allí a la versión y pueda usar la nueva versión internacional, que es la que vamos a usar esta noche para perdernos un poco menos en algunos giros de expresión lingüística que son un poco complicados en la versión Reina Valera 60. Si usted no trae más que la Reina Valera 60, de todos modos ábrala y léala, porque igual el texto pues allí va de la mano, ¿no? Esta es otra forma de expresar la misma idea. Entonces, en la nueva versión internacional leemos Éxodo capítulo 16. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice ahí: toda la comunidad israelita partió de Elim. Elim es donde habían bebido. ¿Se acuerda que Dios les dio 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y ahí reposó el pueblo? Dice que ahí, de Elim, de allí donde bebieron, salieron y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. O sea, han pasado 45 días en total desde que el pueblo salió de Egipto. Dice el versículo 2: allí en el desierto toda la comunidad murmuró, esto quiere decir que se quejó, contra Moisés y Aarón, y dijeron: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Bueno, ¿cuántos saben que el desierto no produce alimento ni produce aguas? El desierto básicamente es estéril, y este desierto en concreto pues no tiene algo especial. Es un desierto como cualquier otro desierto, pura arena y piedra, no hay más, no hay fertilidad. Es el lugar perfecto para morir. El lugar perfecto, sin embargo, también para que Dios pruebe y moldee el carácter de su pueblo, porque Dios sacó a su pueblo de Egipto no para matarlo. Si hubiera querido destruirlo, lo deja allí. Lo sacó para darle vida. Y tiene Dios en este momento todo el derecho de probar a su pueblo. Con todo, y esto es causa de burla entre aquellos que no conocen al Dios de la Biblia, algunos piensan que Dios no tiene derecho a probarnos, porque consideran que Dios es como cualquier otro de nosotros. ¿Sí? Que yo decida en mi corazón ponerle una prueba de su fe o de su lealtad a alguien es un rasgo necesariamente egoísta de parte mía. ¿Con qué derecho podría yo poner a prueba a alguien quitándole, por ejemplo, el alimento o el agua? Sería un atrevimiento muy grande. Pero con Dios no es así. Nosotros no podemos probar a otros, pero bueno, pues es que el barro no prueba al barro, pero el alfarero que está creando una obra con el barro, y el barro somos nosotros y el alfarero es Dios, el alfarero tiene todo el derecho de moldear lo que le pertenece. Es un hecho que las provisiones que traía el pueblo desde Egipto ya se acabaron. Normalmente se sabe que los viajeros en el desierto, cuando llevan provisiones para el camino, apenas pueden todavía hoy cargar, cuando mucho, comida para 40 días.
Aquí ya han pasado 45 y entonces sucedió de nuevo. Así como se habían quejado amargamente de que no había agua, ahora unos días después se quejan amargamente de que no hay comida y entonces comienzan a extrañar, a tener añoranza, a sentir nostalgia de su vida en Egipto, a pesar, y en ese momento no lo tenían presente, obviamente, de que en Egipto eran esclavos. Es fácil que el estómago le gane a la cabeza, eso es un hecho. Y bueno, Dios se acuerda también, por supuesto, de que somos polvo. Dios se va a prestar, se va a disponer aquí a resolver la necesidad de su pueblo, no sin antes haberlos formado, haberles dado una enseñanza. Esta misma enseñanza que les dio a ellos es la enseñanza que tantos siglos después nosotros en la era cristiana hemos recibido de Jesús, que nos enseñó a depender del Padre cuando nos enseñó a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hoy lo de hoy. Y entonces viene aquí, ya está encima un milagro del que, por cierto, habla el propio Moisés más tarde en el libro del Deuteronomio, recordando esta bondad de Dios cuando en Deuteronomio 8:3, escuche, escribió lo siguiente, dice: y Dios nos afligió y nos hizo tener hambre y nos sustentó con la comida que venía del cielo, con el maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y dice, ¿para qué Dios hizo esto? Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. O sea, Dios está produciendo en esto algo, está produciendo a través de esta prueba no solamente confianza en la provisión material. Esa es una manera de leer esto, y por supuesto cuando recordamos la historia del maná podemos estar seguros de que el Señor alimenta a los suyos con la comida que perece. Pero aquí hay una enseñanza todavía más profunda. Las circunstancias difíciles por las cuales atraviesa el pueblo de Dios, aquel pueblo de Dios y este pueblo de Dios que somos hoy, esas circunstancias difíciles nos causan siempre malestar, agobio. Pasamos del temor a la molestia, de la incertidumbre al enojo. No vemos que tengamos lo suficiente para comer mañana y entonces nos llenamos de angustia y de quejas amargas. Eso no solamente le pasó a aquel pueblo antiguo, incluso a nosotros nos sigue sucediendo, a pesar de que tenemos mayor revelación de las promesas de Dios, a pesar de que hemos conocido incluso a Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, y aún nosotros que somos parte de una generación que ya puede decir que de alguna forma viendo a Jesús ha visto al Padre, todavía nos llenamos de temor y de molestia. Y estos dicen, ay, mejor nos hubiera matado el Señor en Egipto. Se olvidan que Dios está trabajando con su pueblo para salvarle la vida, pero ahora su angustia y su depre es tanta, llega a tal grado, a tal extremo, que mejor dicen, estaríamos muertos mejor que vivos. De veras que el hambre es cosa seria. El hambre es cosa seria. El futuro es incierto, el pasado es engañoso. Así nos sucede. Con un futuro incierto y un pasado engañoso, este pueblo de Dios ahora recuerda la gloria, supuesta gloria que tenía, que vivía, que disfrutaba en Egipto, y cree que es mejor aquello que un futuro mortal. Lo mismo nos sucede a nosotros. Más de alguna vez se oyen quejas entre nosotros de hermanos o hermanas nuestras que dicen extrañar su vieja vida, extrañar sus años de juventud cuando no tenían a Cristo y vivían todavía en pecado, y creen que les iba mejor porque comían otras cosas, porque vivían en otra colonia, porque tenían otro medio de transporte, porque tenían otras posesiones. Y ahora lamentan, fíjense qué tristeza, lamentan que ya lo único que les queda es Dios. Cuando la verdad
el momento en que solo te queda Dios, es el momento en que te das cuenta que no has perdido nada. Así lo hayas perdido todo humanamente, si no has perdido al Señor y con la relación con el Señor es para siempre, pues no has tenido gran pérdida, porque las cosas de este mundo perecen, pero nuestra relación con Dios es para siempre. Este Dios que sustentó con el alimento a su pueblo en el desierto, afligió a su pueblo y lo probó en el desierto, dice en Deuteronomio 8:16, para más adelante hacerle bien. O sea, Dios hace el bien a su pueblo afligiéndolo por un momento. Ahora, ¿será que de veras estos hombres y estas mujeres de Israel deseaban regresarse a Egipto? Es difícil creer que ellos de buena gana hubieran vuelto allá. Lo que sí querían es que la vida no les resultara tan difícil, que fuera un poco más fácil todo. Sí extrañaban las ollas de carne y extrañaban el pan, tenían poca memoria, y cualquiera que a lo mejor no hubiera conocido la historia de este pueblo y solamente viera ahora al pueblo quejándose de Moisés, diría: qué mala onda este Moisés, de veras, si la pasaban tan bien en Egipto, ¿para qué lo sacaba, hombre? ¿O qué mal les hace Dios al quitarles tanto? ¿Para qué trae a su pueblo a padecer escasez cuando allá tenían abundancia? Pero aquí están perdiendo de vista lo más importante. El pueblo no se da cuenta que Dios conoce su necesidad. Tan conoce su necesidad que los acaba de hacer pasar por el mar en seco. Y surge la pregunta: ¿por qué a veces, a pesar de que hemos visto el favor de Dios, a pesar de que hemos visto el poder de Dios obrando a favor nuestro, nos llenamos de dudas? Estos, por ejemplo, dudaban que Dios los pudiera alimentar en el desierto. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto?, se preguntaban. Y sinceramente nosotros, a pesar de que no estamos en el desierto, sino en condiciones mucho más favorables, todavía hemos llegado a dudar igual, ¿sí o no? Todavía hemos llegado a dudar así. Quizás no lo aceptemos tan fácilmente delante de los demás, no es el tipo de cosas que uno confiesa así de buena gana. Es algo vergonzoso que nos quejemos. A lo mejor tú no te quejas y no dices: me iba mejor antes, era mejor mi vida cuando no era cristiano. Pero cuando no tienes la seguridad, entre comillas, de ver una cierta cantidad en tu bolsillo para comer mañana, dime si no, nos llegamos a poner incómodos, nos llegamos a poner irritables, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto a su marido irritable cuando no trae lana? Cuando cree que no le va a alcanzar para la comida del día siguiente. ¿Cuántos? Dele un codazo a su esposo ahí si usted se ha identificado con esto. Nuestra incomodidad, nuestra irritabilidad ya son un signo. Cuando ves de repente a una hermana nuestra comiéndose las uñas porque ¿qué van a comer sus hijos mañana? Cuando nos ponemos impacientes e intolerantes y la esposa es la primera que se da cuenta, ya estás preocupado, ¿verdad? Porque no tienes, según tú, seguridad de alimentarnos mañana. No por nada el Señor dijo que nosotros debíamos recibir el reino de Dios como un niño. Yo jamás he visto a un niño como hoy está aquí, ¿verdad?, el pequeño Bruno, preocupado porque Jorge no tiene dinero para comprarle la leche de mañana. O sea, jamás. Él simplemente asume que su papá y su mamá lo van a alimentar, ni siquiera se preocupa por eso. Es uno de los 20,000 asuntos que a él no le causan la menor preocupación, le tiene absolutamente sin cuidado. Él va a comer mañana, ese ya es asunto de sus papás. Y todos nosotros igual tenemos un Padre del cual dependemos, y Dios se quiere revelar aquí en el desierto a los suyos como ese Padre que no va a dejar a sus hijos morir de hambre. No, definitivamente no. Dios no sacó de la esclavitud a su pueblo para matarlo de hambre. Dios no te sacó de tu vieja vida de pecado para destruirte, sino para darte vida. Si nos dio a su Hijo, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas?
El Señor no sacó al pueblo de Egipto para llevarlo y dejarlo abandonado en el desierto, sino para introducirlo, la promesa dice así, a una tierra de la cual fluyen leche y miel. ¿Qué acaso eso no es comida? ¿Qué acaso eso no alimenta? Pero bueno, llegar allá tomará algún tiempo y sobre todo Dios tratará con el corazón de su pueblo. Vamos al versículo 4 de Éxodo 16. Les repito que estamos usando la nueva versión internacional para los que recién llegaron, la puedan leer de esa versión. Éxodo 16:4 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Pregunta: ¿qué instrucciones tenía hasta este momento el pueblo de Dios? ¿Sabe qué instrucciones tenía? Solamente las instrucciones que les acababa de dar unos días antes en el lugar donde les dio a beber aguas. Estas instrucciones que recibieron entonces y las que vienen a continuación son la única ley. Todavía no hay ley de Dios, todavía no llegan al Sinaí, allá Dios les va a dar una ley. Pero ahora Dios está poniendo a prueba a este pueblo para ver si cumplen o no las escasas instrucciones que les ha dado. Versículo 5. Ahí están las instrucciones. El día sexto de la semana recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón, dice el 6, les dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón y le dijo: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y bueno, esta porción la comenzamos en el versículo 4, donde hay una afirmación bien directa: voy a hacer que les llueva pan del cielo. Se dice fácil, ¿verdad? La situación es que al leerlo puede pasarnos como de noche, como que esto es lo habitual que Dios haga, ¿no? Como que es la chamba del Señor, como Él es el que hace ese tipo de cosas, a Él simplemente le corresponde, Él tiene como la obligación de hacer estas cosas. Pero que Dios haga llover pan del cielo es un favor maravilloso, es un milagro. Dice ahí que lo hará por 6 días a la semana, y el mismo capítulo 16 nos informa que esto va a durar 40 años. O sea, que Dios va a hacer todo para alimentar a su pueblo. O sea, el pueblo aquí no se puede alimentar, en el desierto no se puede sembrar nada ni cosechar nada, van de camino, no se pueden quedar, no pueden criar ganados, no pueden hacer gran cosa. Y el propósito de formar al pueblo incluye necesariamente aquí una lección. El pueblo de Dios debe depender siempre, constantemente de su Dios, no solamente para comer. La verdad es que comer es un asunto menor cuando lo comparamos con la necesidad de tener un alimento que nos sustente para la eternidad, ¿sí? O sea, si Dios nos ha dado el alimento que es su Hijo Jesucristo, el pan de vida, para poder tener vida eterna, ¿cómo podemos pensar que se va a reservar, que va a escatimarnos, que nos va a impedir el acceso a el alimento que nos mantiene con vida para que lleguemos vivos, ¿verdad?, al momento en que Él nos llame a su presencia? Aquí hay una lección. El pueblo de Dios debe confiar en su Dios para todas las cosas. El pueblo de Dios debe entender que no hay vida fuera de Dios, que apenas
apenas algo pudiera compararse con la posibilidad de tener vida eterna, y este es el alimento. O sea, el alimento te mantiene vivo para aquí, para este mundo, pero Dios tiene un propósito más grande, es llevarte a una tierra prometida en la cual no te va a faltar absolutamente nada. El sustento de Dios, por lo tanto, es algo que recibimos cuando nosotros no podemos hacer nada para producirlo. Dios es quien sustenta y preserva y guarda y mantiene con vida a su pueblo. Su pueblo no podría mantenerse con vida, así como este pueblo en el desierto no se puede mantener con vida porque no hay comida ni agua allí. Si Dios no se las da, tú y yo no podemos aspirar al reino eterno, a llegar a aquella tierra, a nuestra tierra prometida, a la eternidad, si Dios no hace toda la obra de mantenernos con vida, de darnos vida y mantenernos así con vida. Dice en el Salmo 78 que Dios mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover el alimento, la comida, el maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, como si el Señor lo cosechara allá arriba y lo enviara acá. Pan de nobles, dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Muy bien, pues Dios les va a dar de comer, eso es un hecho, pero va a poner aquí a prueba su obediencia. Va a ver qué tanto el pueblo va a obedecer sus instrucciones, y el pueblo va a reprobar esta prueba, por cierto. No tenían que hacer gran cosa. Si usted se dio cuenta, la única instrucción que Dios le da al pueblo es: salgan y recojan el pan. El trabajo, el único trabajo del pueblo de Dios en el desierto es seguir al Señor. Seguir al Señor. ¿Se acuerda cómo Jesús también enseñó que solamente siguiéramos el reino de Dios y su justicia, y que Él nos añadiría todas las cosas? Solo se trata de seguir a Dios, y por su parte Dios se encarga de alimentar a su pueblo. Se trata solo de dar un pequeño paso de obediencia, pero sobre todo de mostrar una total confianza, salir y recoger el alimento que va a caer del cielo. La primera enseñanza de esto es una enseñanza literal. Dios no te va a dejar morir de hambre. Jesús dijo en Mateo 6:25: por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o a su vida un minuto, podríamos decirlo, ¿no? No se afanen pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero el Padre Celestial, el Padre de ustedes, sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Primera lección aquí: Dios alimenta a los suyos. Joven fui y he envejecido, Salmo 37:25, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Sí. Como les digo, todos nosotros podemos tener alguna experiencia que contar de cómo hemos dependido de Dios para recibir nuestro alimento. Más de una vez el Señor ha hecho esta clase de obra en nuestras propias familias. Nosotros somos una prueba viviente, porque aquí estamos a pesar de muchas veces no haber tenido para comer, y estamos con vida y estamos con bien. Entonces dice: el sexto día recojan doble y dejen preparada la comida que van a hacer al día siguiente. De esta manera Dios va a darles el alimento. Además, esta noche les va a dar un alimento especial. Les va a dar también carne, y desde mañana les dará a comer pan. Dice: porque ya los oyó que están ustedes de quejosos. Y apenas está Aarón dándoles a conocer esa promesa, este mensaje de parte de Dios, y entonces ven la nube en el desierto, que es la manifestación de la presencia gloriosa de Dios. Y están viendo la nube, y el Señor le habla a Moisés y usa un lenguaje muy fuerte aquí. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y mañana temprano se hartarán de pan. Así sabrán quién soy yo. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. O sea,
El propósito de esta prueba es que nuestros ojos no se concentren en nosotros mismos, en nuestras carencias, en nuestras necesidades, en el ay cómo sufro, ay cómo necesito, ay estaba mejor antes, ay si tan solo tuviera una olla de carne como la tenía en Egipto, ay si yo viviera en el fraccionamiento que vivía cuando todavía no conocía al Señor, ay si yo tuviera aquel trabajo y tuviera aquellos recursos que tenía, todo sería diferente. No, el propósito de la prueba es que veas que no te hace falta nada de eso, que lo único que te hace falta es el Señor tu Dios en tu vida. Versículo 13 de Éxodo 16, vamos a leer muchos versículos ahora. Dice, esa misma tarde, vean, Dios cumpliendo sus promesas, el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Sabe cómo se dice eso en el idioma hebreo de esos días? Maná. Maná. ¿Y esto qué es? ¿Sí? Eso es lo que significa maná. Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado, dice Moisés. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, o sea, como que no le calcularon bien, ¿verdad? Se les pasó. Otros recogieron poco, o sea, menos de los 2 litros por persona. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió, esto es también una provisión milagrosa de Dios, cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. O sea que había recetas con maná, ¿verdad? No se lo comían nada más así. Preparaban comida con el maná. Dice ahí, lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se engusanó. O sea, si lo guardaban del segundo día para el tercero o del tercero para el cuarto, se engusanaba. Pero si lo guardaban del sexto para el séptimo, no pasaba nada. ¿Qué es esto sino un milagro? Otro milagro de Dios. Dice el versículo 25, ¿cómo en lo hoy sábado, que es el día de reposo consagrado al Señor, hoy no encontrarán nada en el campo? Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, cabezones. Salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? ¿Se acuerda que les dio estas instrucciones para ver si las cumplían? Y encontró que no las cumplieron. ¿Hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y allí se inauguró como mandamiento para el pueblo de Dios la observancia del día sábado, el no hacer en este día ninguna tarea, ninguna labor, confiando en que el Señor sería su provisión para ese día. Una provisión exacta, ¿se da cuenta? A nadie le sobró ni le faltó, todo el mundo se sació. La provisión de Dios es así. Pero bueno, no estamos hablando, repito, no solo estamos hablando de comida, no estamos hablando nada más de taquitos y de gorditas de asientos y de nada que sea algo que uno se pueda servir como el caldo de pollo con el que iniciamos esta noche, sino que estamos hablando de que la provisión de Dios para nosotros en esta revelación de Dios como el pan de vida es Cristo. Cristo es
suficiente para todos. De modo que, por ejemplo, aquel hombre que tiene muchos pecados y al cual Cristo le da vida, pues no le va a faltar gracia. Es decir, el sacrificio de Cristo va a ser suficiente para cubrir los muchos pecados del que tiene muchos pecados y los menos pecados del que tiene un poco menos de pecados. Los pecados escandalosos del asesino que anda matando por ahí periodistas, ¿verdad? Y si se arrepiente, pueden ser cubiertos, aunque sean pecados terribles. Y los pecados de aquel que se cree menos bueno, menos malo, pero un día se da cuenta que es pecador también la provisión de Dios en Cristo es suficiente. A ninguno le va a sobrar ni le va a faltar parte de esta provisión. A nadie le faltará ni le sobrará. Les da codornices el primer día, ¿verdad? Les da este gusto de comer carne. Más adelante lo va a hacer otra vez, pero ya no con esta disposición de ahora, sino que lo va a hacer como una forma de juicio, porque un día van a querer comer a la carta, ¿verdad? Y exigirle a Dios. Más adelante en Números 11:31 se relata eso. Dios les vuelve a dar codornices, pero después de que se las da, viene una plaga, una gran mortandad contra el pueblo. Pero aquí no. Aquí Dios les está dando primero las codornices y luego les está dando el maná como una lección de cuánto deben confiar en su Dios. Si tú recoges de más en gusana y si lo guardas para otro día, se va a echar a perder. Jesús más tarde, nos enseñó a pedirle al Padre el pan nuestro de cada día. Cierto predicador, con todo, lo escuchaba hace algunos meses, tomaba estos versículos y decía tener una nueva revelación al respecto. Decía que Dios le había hecho entender que le tenías que pedir al Señor el pan del resto de tu vida para que te lo diera el día de hoy. ¿Sí? El pan nuestro de todos los días que me faltan por vivir, dámelo hoy. Y decía que esto era para invertirlo y hacer riquezas, y ya sacaba ahí algunas escrituras de contexto, porque el Señor es el que nos enseña a hacer riquezas y demás. Pero si Dios hiciera esto con nosotros, pues tendría total incongruencia con lo que nos está enseñando aquí, con el principio de la confianza y la dependencia diaria del Señor. Si Dios nos diera, francamente, eso nos pasaría a muchos. Hoy, el pan o el dinero para comprar el pan de todos los días que nos queden de vida, es probable que perdiéramos la cabeza. Si Dios nos hiciera eso, si nos diera el pan de todos los días hoy, tal vez nos pasaría lo que les pasa a los perritos en las vacaciones, cuando la ilusa familia cree que puede dejar al perrito 2 semanas. Y bueno, dice, pues nomás déjale ahí en su plato, ¿va?, la comida que se come en 2 semanas, déjale todo y nos vamos, y pues va a tener que comer durante 2 semanas. ¿Qué hace el perrito con esa comida? Pues se la va a comer toda, ¿va?, y se va a enfermar y luego va a tener hambre, ¿verdad? Si no es que va y se pone a jugar con ella, la entierra o ver qué hace, pero no la va a aprovechar. Yo creo que nosotros acabaríamos con todo, o sea, no aprenderíamos a depender de Dios y a confiar en su cuidado cada día. Con todo, entre nosotros, los creyentes, hay algunos hermanos que pueden decir, bueno, pues yo tengo guardado en mi cuenta, en el banco o en mis negocios o en mis propiedades, recursos suficientes como para comer, digamos, unos 5 años o unos 10 años. Bueno, pues no sé cuántos de nuestros hermanos podrían decir eso, pero puede haberlos entre nosotros. El asunto es que nadie debería confiar demasiado, nadie debería estar confiado o estar dependiendo de cuántos recursos tiene hoy, asegurando que esos recursos los va a poder destinar a su alimentación por los próximos años, porque ni siquiera sabes lo que será el día de mañana, cuando todo se puede perder en un instante, cuando cualquier cosa que suceda, desde un fenómeno natural hasta un gran fraude global, o el quebranto del sistema financiero, del sistema bancario mundial, te puede hacer un pobre después de haber sido un rico hoy, puede ser un pobre mañana, un desposeído por completo. ¿Y tu provisión de dónde saldrá? Pues saldrá de la misma fuente de la que salía aquel caldito de pollo que salió hace 20 años, de la misma fuente que brotó el maná del cielo hace miles de años, cuando este pueblo atravesó por el desierto.
nuestro afán, cuando no tenemos, según nosotros, suficiente para el día de mañana, por lo tanto es absolutamente inútil, tanto como nuestra confianza en lo que tenemos para el día de mañana. Cuando el tener o no tener hoy nos hace temer o confiar demasiado para el día de mañana, estamos fallando. Porque a fin de cuentas, tanto al que tiene como al que no, Dios le dará su alimento hoy y mañana y cada día. Para eso también aprovechó esta gran enseñanza para dejar el tema del día de reposo, el día santo al Señor. Por si olvidamos que el alimento no proviene solamente de nuestros esfuerzos, sino de su provisión. El Señor dejó un día en el cual nadie se esfuerza por tener comida, y ese día el Señor lo alimenta a pesar de estar en el desierto. Esto del sábado es un milagro, pero es el mismo milagro de todos los días, solo que ese día se hace más evidente, se hace más claro. Y a fin de cuentas, cuando se inaugura aquí el día de reposo para el pueblo de Israel, nos está dando, junto con el maná, otro símbolo de Cristo. El maná es el pan de vida. Jesús dijo ser él mismo el pan de vida. Pero también Jesús es el reposo de nuestras obras. Es decir, en Jesús ya sabemos que no son nuestros esfuerzos los que nos van a dar vida eterna, que no son nuestros trabajos, nuestras obras las que nos van a poner a salvo, sino que es su provisión. Y entonces nosotros reposamos en nuestras obras, descansamos en la obra de Cristo en la cruz, como aquella obra, la de Dios, que nos va a dar el alimento para vida eterna, que nos va a sustentar para no morir eternamente, sino para vivir eternamente. Qué gran enseñanza la del día de reposo. No es por nuestras obras, no es por nuestros esfuerzos que somos alimentados para la eternidad, es por la provisión del Señor. Si usted me acompaña a Juan 6:26, vamos a ver esto a lo que nos hemos estado refiriendo reiteradamente. No podemos desligar el tema del maná del cielo con el tema del pan vivo que Cristo dijo ser. Juan capítulo 6, versículo 26. Si me acompaña ahí, y en un momento regresamos a Éxodo 16. Dice Juan 6, versículo 26, vamos a leer esta porción en la cual Jesús está hablando con aquellos que le comenzaron a seguir. ¿Se acuerda que un día el Señor alimentó a una multitud de más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces? Bueno, al día siguiente la gente lo andaba buscando para hacerlo rey, querían más comida gratis y el Señor se alejaba de ellos, pero aquí van y lo encuentran, se hacen los encontradizos con Jesús y Jesús habla con ellos y les dice en el versículo 26: de cierto les digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales milagrosas, ¿no?, sino porque comieron el pan y se saciaron, o sea, el pan que Él multiplicó. Dice el 27: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, o que produce vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, o sea, una sola obra es la que ustedes tienen que hacer. ¿Y cuál es? Que crean en el que Él ha enviado. O sea, estos estaban preocupados por ver de qué manera con sus obras podían ganarse la vida eterna. Y el Señor les dice: solo una cosa deben hacer, que crean en el que Él ha enviado. Y es una obra que Dios, en realidad, Dios hace en ustedes. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¡Qué ingratos! Acababa de hacer aquel milagro maravilloso y le preguntan esto y tratan de minimizar el milagro con lo que dicen en el versículo 31. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, ¿qué le estaban diciendo? Oye, pues nuestro padre le dio a comer a mucha más gente que tú. Y les dio de comer por mucho más tiempo que tú. Tú solamente nos has dado una vez. Estos se estaban frotando las manos deseando más. Estaban tentando hacia el Señor. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. O sea, primero, aquel pan
no se los dio Moisés. Aquel pan lo hizo descender Dios. Segundo, no era el verdadero pan. Y ahora explica por qué en el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. O sea, más pescadito y más tortas como las de ayer, ¿no? Dice el 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, soy yo. No es el pan. El pan que tú te comes, ¿verdad? La rebanada de pan de caja, ¿verdad? El pan, el super pan que te comes esta noche y las gorditas de mañana, todo esto no produce vida eterna. Está bien, Dios lo provee, pero hay un pan más grande, y aquella lección del maná solamente tenía, bueno, entre algunos de sus propósitos tenía prefigurar o anunciar a Cristo. O sea, ustedes están recordando el tiempo en que el maná descendía del cielo. Qué bueno que lo recuerdan. A propósito de eso, yo soy el verdadero pan. Aquel no era el verdadero pan, era solamente un anuncio, una manera en que Dios estaba anunciándole al mundo que un día le iba a dar un alimento para el cual, o con el cual produciría vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquel alimento, el alimento espiritual, dice por ahí en 1 Corintios 10, era Cristo. La roca espiritual de la que bebía el pueblo las aguas en el desierto era Cristo, o anunciaba anticipadamente a Cristo. Volvemos a Éxodo 16:31. Y vamos a ver cómo llamaron a este pan. Ya decíamos la traducción del qué es esto, ¿verdad? Éxodo 16:31 nos muestra lo siguiente. Dice que llamaron, dice, y llamaron al pan, ¿cómo? Maná. Decía creo que era un tico, no sé si era un tico o un panameño, que decía que le llamaron a el maná porque volteaban para todos lados en el desierto y decían: es que aquí no hay maná, no hay maná. Pero ese es un invento, ¿no? Ese es un chiste de ticos y de panameños. Era panameño seguramente, ¿verdad? No hay maná. Era blanco, dice el maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Y qué chistoso nombre para ponerle a un grupo musical, ¿no? Maná. ¿Qué es esto? Por eso cuando uno oye a Maná, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, maná, blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. ¿Qué tal? Nutrición perfecta y sabor perfecto. Sí. ¿Sabe usted que en la Biblia hay varias referencias al tipo de sabor que tenía el maná? Por ejemplo, se lo leo yo en Números 11:15. Dice que el maná era como semilla de cilantro también, que su color era amarillento como en la resina de los árboles, que el pueblo lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros como en molcajetes, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas o panes, mejor dicho, panes. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Esto es muy raro. A algunos les sabía a tortas con miel. Yo creo que a los fans de mis pastelitos les sabía eso. Y luego a otros les sabía como aceite nuevo. ¿Verdad que el sabor de los panes con miel no se parece al sabor del aceite nuevo? No se parece. Sé que el maná descendía del cielo, pero parece ser que la experiencia de sabor era bastante subjetiva. O sea, como que a cada persona le podía saber a algo diferente. Lo que sí sabemos es que Dios sostuvo a un pueblo que necesitaba de fuerzas para caminar por el desierto a lo largo de 40 años.
¿cuáles serían los elementos nutricionales de este alimento? Pues ningún nutriólogo, por calificado que esté en el mundo, seguro podría preparar o recomendar un alimento, formar un alimento que tuviera la perfección de este alimento. Dice el versículo 32, dice: esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés: tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto, y uno dice: ¿cuál arca del pacto? Si aquí no se había mencionado. Obviamente esto lo está escribiendo Moisés, pues ya así en tiempo pasado, en un tiempo que ya existía el arca del pacto, ¿verdad? El arca donde se guardó, como para recuerdo para las generaciones siguientes, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley, ¿verdad? Que aquí apenas están por darlas. Aquí guardaron una muestra de maná de 2 litros para que fuera conservada allí. Y qué curioso que esa tampoco se engusanó. O sea, se engusanaba el alimento de un día para otro. No se engusanaba del viernes para el sábado. Ese no se engusanaba. Pero este no se engusanó en décadas o siglos. Se mantuvo allí como muestra en el interior del arca que formaron los israelitas. Impresionante. O sea, otro milagro. Somos si guardamos la hamburguesa de hoy, ¿verdad? La del Carl's Jr., dice: guárdala para que cuando tus nietos vengan, pues sepan cómo eran las hamburguesas de nuestra época. Y que la hamburguesa quedara intacta, ¿verdad? Pues resulta que no hay manera, no hay forma. Pero Dios hizo aquí otro milagro para darse a conocer. Aquí se muestra que esto es una obra claramente divina. Algunos todavía regatean esto, y dicen que lo que pasa es que en aquel desierto hay unos mosquitos que producen cierta secreción que luego cae a tierra y que algunos se la comen y que de repente tiene un sabor dulce así como de miel. Otros dicen que algunas plantas alrededor del desierto producían cierto tamo, como el que producen los álamos, por ejemplo, que vuela por los aires y luego se forman concentraciones blancas que luego también algunas personas las recogen o las despegan del piso y tienen ciertas cualidades alimenticias. Son puras ganas de regatear la maravilla o el milagro que Dios hizo a lo largo de tantos años. Con todo, ninguna de esas teorías, aunque usted a lo mejor las pueda llegar a oír por ahí, se sustenta por sí misma. O sea, además, si así pudiera llegar a ser, ¿cómo puede pensarse que este alimento los seguía por 40 años a donde fueran? Que donde quiera que fueran caía, ¿verdad? A la hora, temprano, porque había que levantarse temprano a recoger el maná. Y cómo explicar esto de que no se engusanaba de un día para otro, ¿verdad? En el día de reposo y en los demás sí. Y cómo explicar que se pudo guardar una muestra de 2 litros por generaciones y ahí siguió. Todo esto es claramente un milagro de Dios, pero es un milagro que no podemos leer solamente pensando en la comida que perece, sino en la comida de vida eterna. Dice en el versículo 35, dice que comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros, a la que llamaban gomer, era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. El maná, vaya, no es un fruto, definitivamente, no es una secreción, no son insectos produciendo cosas raras, es un milagro, es un milagro. La pregunta para terminar, hermano, hermana, que esta noche oyes esto, no te dice nada a ti hoy que semejante multitud de 2 millones de personas, multitud que creció, por cierto, más en el desierto, fuera alimentada durante 40 años allí, donde no se puede sembrar, cosechar ni producir comida de ninguna clase? ¿No te dice nada? ¿No es eso suficiente evidencia de cómo Dios tiene cuidado de nosotros? O sea, uno de los temores más irracionales y más absurdos que un creyente puede tener en la vida es el temor a morir de hambre.
Eso es lo esencial, lo básico, lo que está en la superficie. Dios te sustentará, no temas. Dios junto con Cristo te dará lo necesario para que sigas con vida hasta que Él quiera que sigas con vida. Primero. Pero segundo, este asunto de la alimentación, y más adelante, porque la semana próxima vamos a hablar del agua y qué bebían, vamos a ver de dónde el Señor les dio aguas durante 40 años. Esta incapacidad para producir alimento, para alimentarnos por nosotros mismos en el desierto, lo que revela es nuestra absoluta incapacidad para nosotros, por nuestro propio esfuerzo, llegar hasta la tierra que nos es prometida a nosotros, ya no una tierra física como la que tuvo el pueblo de Israel en la antigüedad, sino la eternidad, el reino eterno, el momento en el que vayamos ya a morar en la presencia de Cristo, a vivir en su gloria por la eternidad. Nosotros no podemos hacer nada que esté, no hay nada que esté en nuestras manos, no hay ninguna obra, no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna acción, no hay ningún deseo, no hay ninguna posibilidad real de que algo que nosotros hagamos nos pueda llevar hasta allá. Es imposible. Dios tiene que hacer la obra completa. Si Dios no hubiera estado con su pueblo habría perecido en el desierto. Nadie habría llegado jamás a tierra prometida alguna, pero fiel es el que prometió y fiel es también el que los llevó hasta allá. Del mismo modo, ninguno de nosotros podría por sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos y obras llegar a aquella tierra que Dios prometió. Si Dios no interviniera en nosotros, si nos abandonara, que bien merecido lo tendríamos por nuestro mal corazón, como también tenía merecido aquel pueblo que Dios lo dejara allá. Si Dios nos abandonara, moriríamos. Nadie llegaría a la eternidad. Pero Dios es fiel. El mensaje de esta noche es ese: que Él es fiel, pero que Él espera que confiemos plena y completamente en Él, que cambiemos nuestras quejas amargas acerca de lo mal que nos va ahora y de lo bien que nos iba antes cuando no estábamos en Cristo, que cambiemos nuestras quejas amargas por la gratitud propia de aquel que ha recibido un tesoro más grande, que ha recibido vida y no la muerte a la que estábamos sometidos antes cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Que hoy recordemos que Dios no abandonó, ni abandonará hoy, ni nos abandonará mañana a su pueblo. Que Dios no nos dejará a nuestra suerte, ni nos dejará a nuestras expensas, a nuestras propias expensas, a ver qué podemos hacer por nosotros mismos para perseverar en la fe, para recibir vida eterna. Si el Señor no nos sustentara todos los días como lo hizo con estos antiguos, con el maná, si Él no nos sustentara hoy, cada día moriríamos. Por eso se ha dicho que si la salvación que Dios nos da se pudiera perder, pues de seguro la perderíamos. No hay manera de que alguien pudiera preservar por sus obras una salvación que no ganó por sus obras. Es como tratar de guardar el maná de un día para otro. No, cada día el Señor nos sustentará y nos mantendrá, nos hará perseverar en la fe para mantenernos a salvo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la obra que se nos demanda entonces a nosotros? Que creamos en Él. Y creer es confiar, mis amados hermanos. Fe es confianza. Confianza en que Dios es quien te va a sustentar, que tú sigues vivo porque sigues comiendo, porque Dios te sustenta, pero sigues seguro de la esperanza de la vida eterna porque Dios te sustenta también. Por tanto, confiemos, hermanos, y salgamos temprano yo te buscaré, ¿se acuerdan? Dice el Salmo, ¿no? De madrugada te buscaré. Salgamos temprano a recibir el alimento de cada día, volviéndonos de corazón al Señor todos los días, de modo que teniendo este gozo de estar en su presencia todos los días, no extrañemos nuestro pasado de esclavitud. Y así como el maná vino al desierto y al desierto trajo vida, recordemos que así Cristo vino a este desierto en el que estamos ahora, que es el mundo, y trajo vida y vida eterna. Aquellas hojuelas del maná trajeron una vida temporal, pero este Cristo que hemos recibido nosotros, el pan de vida, nos ha provisto vida eterna. Recordemos lo que Él ya ha hecho y no temamos.
Recibamos cada día el alimento necesario. El material y el espiritual provienen de la misma fuente, del Dios confiable, que a través de la escasez, que a través de la necesidad se va a manifestar a nuestras vidas de forma más clara y más gloriosa, para que maduremos en la fe, para que crezcamos espiritualmente, para que nuestra confianza en Él sea cada día mayor, para que viendo cómo Él actúa en lo imposible, podamos recordar que en efecto Él es el Dios de lo imposible, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y así Dios nos sustenta para vida eterna, mientras pasamos por este largo desierto que es el mundo, largo según lo vemos nosotros ahora, pero breve según el tiempo que vamos a vivir con Él, que es la eternidad. Llegaremos a casa, porque el Señor no nos va a dejar desfallecer, ni de hambre, literal, física, ni tampoco nos va a abandonar, para ver si un día podemos retener por nuestros esfuerzos nuestra salvación. No, el Señor quiere que descansemos en Él, que confiemos en Él. No es por nuestras obras, no es por nuestros esfuerzos, es por su gracia, porque Él nos sustenta como sustentó a su pueblo cada día. Por eso Jesús dijo, y termino en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero yo soy el pan que desciende del cielo, para que el que come de mí no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por la fe, nosotros hemos recibido ese pan. Gocemos de ese pan y confiamos absolutamente en que esa provisión es suficiente. Para nadie es de más ni de menos. Los muchos pecados y los no tan numerosos, los pecados escandalosos y los menos escandalosos, todos han sido ya saldados por este sacrificio, y por la fe heredamos sus promesas de salvación. De modo que al que necesitaba mucho no le faltó, y al que quizás necesitaba menos no le sobró, sino que Cristo fue suficiente. Como el maná fue suficiente para aquellos, hoy Cristo es suficiente para nosotros. Demos gracias, que así podemos tener esta confianza. Gracias, Padre, por esta provisión gloriosa, no solamente por aquel pan del tiempo antiguo, sino por este pan vivo del cual nos querías hablar a través de aquel acontecimiento en el desierto, Señor. Gracias porque hoy podemos tener claro el panorama y saber que aquello nos hablaba de Cristo, nuestro sustentador, el que nos mantiene con vida aquí y con vida eterna por su causa. Gracias, Padre, porque así te plació hacerlo, porque nos diste fe para recibir estas promesas que son seguras, Señor. Renueva, Señor, a través de este recuerdo que hemos hecho esta noche, nuestra plena confianza y nuestra plena dependencia de ti, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, que si tenemos esperanza es porque tú nos mantienes con esperanza, Señor. Tú nos mantienes vivos para ti. Gracias, Padre, porque esta confianza podemos tener y descansar y reposar y no afanarnos, Señor, ni por el alimento que perece, ni por la vida eterna que tú nos has dado como un tesoro seguro, una herencia incorruptible, reservada para nosotros, que no se echará a perder, que no se perderá, sino que tú guardarás para siempre. Gracias, Señor. Gracias por ese gran gozo de esta dádiva hermosa que nos das en Cristo Jesús. Amén.